Buenos días, hermanos. Un gusto otra vez de estar con ustedes y voy a rogarles que abran sus Biblias. Espero que todos tengan sus Biblias ahí a mano, porque la idea de las predicaciones es de poder juntos seguir las indicaciones que nos hace la palabra de Dios y no escuchar a un orador que está hablando, ahora a través de la pantalla. Así que la idea es de poder todos juntos estudiar las Escrituras y ver qué podemos sacar o exprimir de ellas para nuestro bien. Así que les animo a que cuando escuchan la predicación tengan sus Biblias en mano, como sería cuando están en la iglesia, en la congregación, y de seguir, ¿no?, cada punto que estamos observando para corroborar que lo que se dice desde esta plataforma es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 32, vamos a seguir con la serie La necesidad del hombre y el título de la exposición de hoy es La necesidad del perdón. La necesidad de perdón. Y dice el Salmo 32, versos 1, vamos a leer hasta todo el Salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre, te damos gracias por tu palabra y te imploramos ahora en el nombre del Señor Jesucristo que las bendigas a nuestros corazones. Amén. Bueno, la verdad es que muchos se podrán preguntar, y de hecho hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué tengo que ser perdonado? ¿De qué tengo que ser perdonado? ¿Qué es lo que yo hago tan grave, tan serio, que demanda o amerita que yo vaya corriendo a los pies de Dios a pedirle perdón? Por lo pronto hay por lo menos 3 pasajes bíblicos, a mí en toda la Biblia nos habla de este asunto, pero no puedo ahora recitarme toda la Biblia. Pero a lo menos hay 3 pasajes que les voy a leer, y ustedes después pueden buscar en sus Biblias, que nos dan más o menos una diagnosis o un diagnóstico de la situación del hombre. ¿Y por qué la necesidad del perdón? Uno de esos pasajes es Eclesiastés en el capítulo 7, verso 20, que dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Ahí nos mató ese pasaje bíblico.
Más adelante, siglos después, el apóstol Pablo va a hacer eco a esas palabras, escribiendo la carta a los romanos, donde dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Todos estamos bajo pecado. Así que no existe la persona, existe la persona que pueda decir, bueno, a ver, yo soy un hombre bueno, mujer buena, me porto bien, trato de hacer las cosas como corresponden, y pensar que porque en líneas generales hace más o menos las cosas bien, que no tiene un compromiso, una responsabilidad moral delante de Dios. La Biblia, Dios que inspiró su palabra, nos está diciendo que aunque haya personas que sean buenas, sin embargo, no existe la persona buena que no tenga pecado. Esto es algo tremendo lo que dice la Escritura. Vuelvo a repetir, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Lo que está diciendo la Escritura es que todos los hombres cometemos fallas delante de Dios que merecen el castigo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, verso 23, va a decir cuáles son las consecuencias del pecado y nos dice que la paga del pecado es muerte. Nos dice que por causa del pecado estamos destituidos, estamos desplazados y privados de la gloria de Dios. Así que el asunto no es tan fácil. Y el tercer pasaje que me viene a la mente es Primera de Juan, capítulo 2, verso 8, donde dice, si nosotros por casualidad decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay mucha gente que, otra vez, estiman y se estiman como personas que realmente no pecan. No hay pecados en ellos. Y la razón es porque tenemos un concepto equivocado de lo que es el pecado. Bueno, Juan, otra vez, movido por el Espíritu de Dios, nos está diciendo que en cuanto a la perspectiva divina, la persona que dice que no tiene pecado se está engañando a sí mismo porque sí tiene pecado según Eclesiastés. Y aún la cosa es más seria porque dice la verdad no está en él. La persona puede decir yo estoy hablando la verdad. Cuando yo digo no tengo pecado, estoy hablando la verdad. Bueno, la Escritura dice que no está hablando la verdad. Se engaña, piensa que no tiene pecado porque no tiene una definición correcta de lo que es pecado y dice que la verdad no está en esa persona. En otras palabras, está mintiendo. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Juan. Por eso, debido a lo que nos declaran estos tres pasajes bíblicos, todos, sin excepción, tenemos la necesidad del perdón. Necesitamos del perdón de Dios porque nuestra situación es precaria. Y ese perdón obedece a dos cosas. Por un lado, el tratar con la culpa que tenemos delante de Dios y por el otro lado, de tratar con el sentimiento de culpa por causa de nuestro pecado contra Dios. El primero tiene que ver con la ofensa cometida a Dios y el segundo tiene que ver con el sentimiento destructivo en nuestro corazón o en nuestras almas. David es un hombre muy interesante porque en una forma poética lo que hizo fue relatar sus experiencias en cuanto a Dios se refiere y también su experiencia como hombre de fe y sus fracasos. No tuvo problemas en exponer, otra vez dirigido por el Espíritu de Dios, todos sus fallos en la vida. Y en este salmo David recuerda los días que justamente había cometido un tremendo pecado, que era lo tocante a la mujer de Urías, Betsabé, que ustedes van a encontrar en 2 de Samuel capítulo 11. Y ahí David había cometido por lo menos 3 fallas gravísimas. Tenemos por un lado el abuso de autoridad, el abuso de poder, que dio órdenes para matar a un hombre. La segunda falla sería relacionado a ese abuso de poder, el haber promocionado o haber armado una conspiración para asesinar a Urías, que era el esposo de Betsabé con la cual él cometió adulterio, y es por eso que se sacó a Urías de encima para quedarse con esta mujer y también de alguna forma mantener escondido los delitos, porque no es un solo delito, sino los delitos que habían cometido, que eran pero gravísimos.
Y lo que llama poderosamente la atención es que durante el periodo que cometió estas faltas, David siguió viviendo como que no había sucedido absolutamente nada. Siguió su vida en forma normal, siguió trabajando en sus funciones públicas como rey, dirigiendo al personal que estaba bajo su regencia, con su familia, con sus amigos. Probablemente iba a adorar a Dios, al santuario, abría los libros, estudiaba, él meditaba mucho las Escrituras, probablemente leía las Escrituras y no sé si hasta cierto punto no elevaba alguna oración por aquí y por allá. Pero durante todo ese tiempo, entonces, estuvo ignorando su condición de culpa, el delito que había cometido. Una vida normal, como que todo va viento en popa. ¿Saben una cosa? Hay mucha gente, que vive con los pecados ocultos. Van llevando una vida de arrastre con un montón de cosas que están mal, haciendo las cosas de una manera incorrecta y para peor de males, porque ya eso es malo, pero para empeorar las cosas, sin reconocer la ofensa que se comete contra la persona de Dios y muchas veces contra las personas, si se trata de haber tratado mal a alguien, la ofensa que hacemos contra una persona. Y no solamente eso, pero no calculamos las consecuencias de esa falta. Entendamos esto, todo pecado que cometemos tiene sus consecuencias, todo acto de desobediencia tiene consecuencias. Entonces, en este pasaje, en este hermoso Salmo 32, lo que tenemos es a David exponiendo justamente la necesidad del perdón, abordando tres cosas. Y vamos a mirar eso. En primer lugar, lo que tenemos es la experiencia del perdón, que es lo que relata este hombre en los primeros dos versículos. ¿De qué nos hablan esos dos versos? La experiencia del perdón. Dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. David dice, bienaventurada la persona que recibe el perdón de Dios. Y acá, hermanos queridos y amigos, yo quiero que observen algo muy importante, ¿no es cierto? Y es que el perdón de Dios está a la mano. Dios no está encerrado en una oficina, con el ceño fruncido y enojadísimo, no queriendo saber nada con nosotros. No, Dios es un Dios perdonador y el perdón de Dios está a nuestra disposición. Es un perdón que está a la mano. La palabra esa que aparece ahí, bienaventurado, ¿no? La palabra hebrea es esher, es la correspondiente a la que aparece en la apertura de Jesús o la introducción del Sermón del Monte, donde aparecen varias bienaventuranzas. La palabra griega es makarios. Y esta palabra es justamente el sinónimo, si se quiere, en otro idioma, de esa palabra, que quiere decir feliz, quiere decir dichoso, afortunado. Vale decir entonces que David clasifica como dichosa, feliz, afortunada la persona que recibe, disfruta del perdón de Dios. Y entonces, este hombre contempla el asunto, lo experimentó en su vida personal, nota o describe más o menos que Dios, el hecho de que Dios haya olvidado, la bienaventuranza viene como consecuencia de el hecho de que Dios haya perdonado o haya pasado por alto la falta grave que hemos cometido contra Él. Y no solamente eso, pero que Dios no guarde ningún tipo de rencor contra esa persona, que no quiera vengarse contra la ofensa. Y que por supuesto que no tenga en cuenta la deuda abultada que tenemos y por supuesto que se suman a otras deudas u otros pecados que hemos cometido en el pasado y que no podemos nosotros saldar bajo ningún punto de vista. Es imposible pagar la deuda que tenemos contra Dios por causa del pecado. Y entonces es interesante cómo David enlista el perdón concedido por tres causas. Primero, el perdón concedido por la transgresión, dice allí este hombre. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada.
La palabra transgresión, llevada al español, es más o menos la palabra que nosotros tenemos, que es rebelión. Acá David está hablando de haber cruzado la línea o haber cruzado los límites de la tolerancia, de lo permisivo, lo que es correcto. Nos hemos salido de la línea, nos hemos descarrilado. Estamos haciendo lo que está prohibido, lo que no tenemos que hacer. Este hombre está diciendo entonces que recibió el perdón por la transgresión, por el acto de rebelión que había hecho este señor. Así que la rebelión es el acto de rebelarse contra la autoridad y la soberanía de alguien. En este caso es la rebelión contra la soberanía de Dios sobre mi vida o la voluntad de Dios para hacer lo que a mí se me da la real gana. Bueno, eso es una transgresión, es un acto de rebelión. Este hombre entonces enlista el perdón de Dios concedido justamente por haber transgredido, haberse rebelado contra Dios. La segunda palabra es el perdón por el pecado. Dice, ha sido perdonada y cubierto, dice en la segunda parte del verso 1, y cubierto su pecado. Otra palabra muy interesante tiene que ver con el ámbito militar, ¿no es cierto?, del cazador también. En aquel entonces se usaban el arco y la flecha. Y el pecado es una palabra que hace referencia a la falla de cálculos de la persona que va a disparar el misil, de no mirar bien el punto de inicio y la distancia que tiene que cubrir y entonces por ende falla el tiro. Hoy podríamos hablar, qué sé yo, de un francotirador que utiliza un rifle. El hombre apunta, pero apunta mal. A lo mejor el ojo mira el centro, pero no está calculando correctamente, no hace bien la matemática y dispara y claro, no le da a cualquier lado. Yo, por ejemplo, que no soy bueno para estas cosas, si agarro un rifle, nunca usé una escopeta, un rifle en mi vida, probablemente le pego a cualquier cosa menos el lugar donde tengo que darle. Bueno, ¿por qué? Porque no sé manejarlo, no sé calcular correctamente las cosas. Bueno, eso es el pecado, la persona que está errando el blanco por no calcular las cosas. Dios, entonces, a veces actuamos haciendo eso, nosotros nos tiramos de cabeza a hacer las cosas por qué sé yo, omisión de haber mirado las consecuencias, de mirar que lo que estamos haciendo es ofensivo a Dios y lo que puede traer de arrastre ese tipo de ofensas. Bueno, este hombre está diciendo que recibe el perdón por ese acto de fallar, de no dar en el blanco, no hacer lo que corresponde, hacer las cosas a mi antojo. Y luego también habla de la iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, dice en el versículo 2. Otra palabra interesante, abón, y que básicamente quiere decir perversidad. En este caso estamos hablando de la persona que pervierte el camino, que pervierte los hechos. Acá está, el concepto habla de la persona que tuerce la dirección correcta de las cosas. La palabra iniquidad es lo contrario a equidad o justicia. Entonces, en este caso, la perversidad quiere decir entonces hacer abuso de la justicia, hacer lo que es incorrecto, lo que es injusto. Se torcieron los hechos. David, mientras escondió su pecado, estaba pervertiendo la verdad. Si alguien le decía, me parece, David, que estás actuando mal, bueno, no. Bueno, él era el rey, hasta lo podría haber metido preso por atreverse a decir semejante cosa. Eventualmente vino un profeta y lo paró en seco. Pero casi un año estuvo David haciendo esto de esconder la verdad, de actuar en una forma inicua, injusta. Fue injusto para Urías, injusto para el general, por ejemplo, que le mandó a poner a Urías adelante. ¿Quién iba a cuestionar al rey? O los soldados que sabían que mandaban a Urías a la muerte. Injusto para la mujer con quien cometió adulterio, la esposa de Urías. Era una cosa tremenda. Así que este hombre nos habla entonces cómo recibió el perdón
de Dios, aún en un acto de perversión como el que había cometido, perversión de la justicia. Y la palabra culpa también es muy interesante porque en este caso dice que Dios no culpa. Acá ya entramos en el aspecto forense, es decir, el hecho de imputar el delito, la culpa por haber fallado a Dios. Entonces, dice Dios en el perdón no inculpa, no imputa el peso de la falla, las consecuencias que debemos sufrir por la falta que hemos cometido. Así que la transgresión, el pecado y la iniquidad o la injusticia no pueden y ciertamente no van a quedar impunes ante la justicia de Dios, a menos que recibamos el perdón de Dios por esas injusticias, por esas transgresiones, por ese pecado. Por eso es que David habla entonces de esta experiencia del perdón. Dice, bienaventurado y feliz o dichoso aquel que recibe el perdón de Dios, cuando en realidad lo que merecemos es el justo juicio de Dios. Mira, hermano y amigo, tal vez hay a lo mejor alguien que no es creyente y nos escucha, y también hermanos en la fe, déjame decirte esto, de darte este consejo que nos lo da la Escritura en realidad, y es que si tú has fallado a Dios, si hay algo allí que hiciste que no está bien, transgresión, pecado, injusticia o iniquidad, no tienes que continuar viviendo a escondidas, con el peso de la culpa aplastándote, robándote la alegría, con eso martillándote en tu cabeza, todo el peso de esa carga sobre tus hombros que se van encorvando cada vez más. Dios puede cambiar la culpa por bienaventuranza. Es más, Dios quiere cambiar ese sentido de culpa por bienaventuranza. Lo único que tenemos que hacer es venir y tirarnos a los pies de Cristo Jesús, en quien recibimos por su sacrificio el perdón de nuestros pecados. Debido a que yo no puedo pagar la culpa que tengo delante de Dios, Dios envió a su Hijo justamente para que se cargue sobre Él, el inocente, las culpas mías, y Él pagar el precio, la paga del pecado es muerte, y Él pagar el precio por mi culpa. Y entonces Dios ahora nos concede su perdón por lo que Cristo vino a hacer en mi lugar, por mí. Así que no tienes que vivir con la culpa, en la miseria. Recibe el perdón de Dios, acércate a Cristo Jesús para que Dios perdone. Mediante la aceptación de ese sacrificio que hizo por ti y por mí, podamos recibir el perdón de Dios y entonces ser personas dichosas, felices, como dice este hombre, bienaventurados por la experiencia del perdón. Luego nos habla en los versos 3 y 4 de las consecuencias de la culpa. La experiencia del perdón, las consecuencias de la culpa. Y este hombre, noten que David habla de el pernicioso silencio. Lo dañino que es el silencio. Otra vez dice, mientras callé, sucedieron cosas. Entonces, acá este hombre, otra vez repito, en una forma poética está relatando su propia experiencia, cuando él pecó y se mantuvo en silencio durante casi todo ese año, durante el periodo de gestación del niño que traía en el vientre esta mujer por causa del adulterio. Y acá este hombre nos dice que ese silencio es el acto de no haber confesado el pecado a Dios durante ese periodo. Cerró la boca, cerró su corazón, guardó sus fallas, estas tres cosas que menciona acá en los versos 1 y 2, las guardó allí adentro, en su secreto, en el corazón, y sin pensar que eso no solamente lo afecta a él en su relación con Dios, sino que afecta su vida en relación a todos los demás. Porque es un hombre que está viviendo una mentira, afecta su vida corriente, su vida cotidiana. Era un hombre comprometido. Acá es donde justamente apunta Juan cuando dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Uno puede seguir viviendo riéndose, teniendo comunión con la gente y qué sé yo, pensando que está todo bien. No, no está todo bien.
y vamos a pagar un alto precio si no tomamos nota del asunto. Acá David está diciendo la falla que cometió cuando cerró la boca, cuando guardó silencio, el pecado del silencio, de no hablar acerca de este asunto. ¿Y qué pasó? Bueno, hay mucha gente que piensa que el tiempo se va a encargar, ¿no?, de borrar la falla. Yo he escuchado muchas veces la expresión, el tiempo lo borra todo. No, señor, el tiempo no borra nada. Es una falacia eso. El tiempo no tiene la capacidad de borrar. El tiempo lo único que hace es decirnos cuándo cometimos la falta, nada más. Cuánto tiempo pasó, pero no borra nada. No va a borrarse jamás. Especialmente no lo va a borrar el tiempo, el delito, delante de Dios. Aunque pasen millones de años, el pecado que hemos cometido va a estar en la presencia de Dios si no hemos recibido su perdón. Cuando Dios perdona, se olvida. No trae el asunto más a cuenta. Pero si guardamos silencio y no tratamos esto con Dios, el tiempo no borra absolutamente nada. Ese dicho famoso que da vuelta por ahí, el tiempo borra las heridas y qué sé yo cuántas cosas, es mentira. No sucederá jamás. Hay gente que inclusive, confiando en que el tiempo se va a encargar de borrar las cosas, han terminado en el alcoholismo, las drogas, quitándose la vida, arruinando un montón de personas. Qué terrible es que, pensando que el tiempo va a borrar las cosas, bueno, después del tiempo la gente se entera de lo que hemos hecho por no haber confesado a Dios y entonces eso trae una catástrofe. Y entonces nos damos cuenta que el tiempo no borró nada. El tiempo lo que hizo simplemente es dilatar el asunto de ser tratado debidamente con Dios. ¿Qué pasó con el silencio? ¿Cuáles fueron las consecuencias o la experiencia del silencio, de la culpa? Bueno, número 1, debilitación. Dice este hombre, envejecieron mis huesos, versículo 3. Envejecieron mis huesos. Esto habla de decadencia, cómo este hombre iba decreciendo, iba declinando, siente que la vida se le va desmoronando alrededor suyo, va perdiendo sentido, no tiene vitalidad, no tiene fuerza para seguir adelante. La culpa lo mortifica a un estado tal que afecta hasta su salud física. No puede seguir este hombre. Debilitación. En mis años de ministerio he escuchado a mucha gente hablarme de cómo han estado sufriendo por causa de la culpa, cómo se han ido debilitando espiritualmente. Mi consejo ha sido siempre el consejo lógico, ve y habla con Dios. Porque el pecado, las experiencias del pecado son terribles. Es algo que nos va minando la vida de todos los días. Número 2, angustia. Dice este señor, en mi gemir todo el día. En mi gemir, un hombre que gemía todo el día. Acá está hablando de ese sentimiento profundo, clavado en las entrañas, en el interior más íntimo del ser humano, del corazón, que arruina la rutina diaria. Nos levantamos y tenemos ese dolor, es un vivir en suplicio, en agonía lenta. Y número 3, la continuidad. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice el versículo 4. Miren qué manera tremenda de compartir con nosotros la angustia que sintió David en esos días de silencio por su pecado. Un hombre que no tenía descanso. Imagínense ustedes que después de un día de preocupaciones, la conciencia martillándole, diciéndole, David, hiciste unos líos tremendos. Y se iba a acostar pensando que cerrando los ojos terminaba el sufrimiento, la angustia, y no puede conciliar el sueño. Eso de darle vuelta en la cama, en la almohada, en la oscuridad, nos levantamos, vamos al baño, tomamos agua, volvemos a la cama, nos tomamos un té de tilo, una leche caliente para relajarnos, nos acostamos, de repente dormitamos una hora y nos volvemos a despertar sobresaltado
y no hay manera de dormir. Nos levantamos a la mañana cansados y otra vez con todo ese martilleo constante de culpa que nos enloquece, para entrar otra vez a la noche en el mismo circuito, y pasan los días, pasan los meses, nuestro cuerpo del cansancio y la depresión se sigue cayendo, terminamos hecho un desastre. No hay manera de escaparle, eso es lo que está diciendo este hombre, de día y de noche. Y era tal la situación que agravaba a este señor, que, pensaba que inclusive hasta la poderosa mano de Dios lo aplastaba. En esta situación de crisis, hay personas que optan por el escape. Probablemente David hizo eso, yo no sé cómo manejó el asunto por todos esos meses de silencio, ¿no? Siguiendo la rutina, buscó maneras de escaparle al asunto. Y hay personas que lo que hacen es comprarse unas botellas de vino o de cerveza y atontarse con el alcohol. Otras personas optan por el porro o los cigarrillos de marihuana o qué sé yo, estas cosas tóxicas. Otros apelan a drogas más pesadas, se queman, o se dedican a la diversión, a salir de parrandas, a hacer compras, salir de vacaciones y, en fin, tratar de atontarse, de escapar a esa campana que está sonando constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón y nos mortifica. Y sí, bueno, está bien, esto funciona, pero funciona momentáneamente. ¿Por qué? Porque es como una manera de escaparle a la sensación, la emoción del momento, que nos distraen ciertas cosas de eso, pero cuando volvemos a la soledad y al silencio, aterrizamos, nos estrellamos de cabeza a la realidad de ese dolor y esos pecados no confesados. Y volvemos otra vez a entrar en ese estado de agonía, de abandono, de miseria. Esto es lo que experimentaba este hombre. Y entonces, otra vez, insisto, este hombre sentía que en vez de la mano de Dios que se extiende para levantarlo, dice que sentía como que la mano de Dios lo aplastaba. En lugar de ser las preciosas manos de Dios que se extienden para darnos un favor, le daba la impresión de que era una mano que lo empujaba, lo alejaba de sí. Y no es que Dios hacía eso, sino que eso era la experiencia que él tenía por causa de su angustia y desesperación mientras guardaba el silencio. Y en el verso 4 describe los momentos de la culpa como un tiempo en que David se iba secando paulatinamente. Dice que había perdido prácticamente el gozo de la presencia de Dios, el gozo del perdón, el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios cuando leía las Escrituras, el gozo de poder conversar con Dios como un amigo, con quien compartía todas sus cosas, un hombre que estaba completamente abandonado. Su vida espiritual se fue oscureciendo, se fue derrumbando poco a poco, como la planta que se marchita cuando la castiga ese sol veraniego y la consume por no tener el agua que la refresca. Qué curioso, ¿no? Porque, Cristo nos dice la Biblia que ofrece vida y vida en abundancia. El pecado, en cambio, no confesado, ¿qué te ofrece? Bueno, te ofrece miseria, y miseria en abundancia. Hagamos el trueque. En lugar de esa condición miserable, vayamos a Cristo, que es el que nos otorga todo lo contrario. Por eso este hombre dice, bienaventurado aquel cuyos pecados o transgresiones fueron perdonadas. Así que tenemos entonces a David hablándonos de la experiencia del perdón, nos habla de la experiencia de la culpa, y entonces ahora nos va a dirigir a la búsqueda del perdón. La búsqueda del perdón, verso 5. Noten ustedes que este hombre, en lugar de estar lamentándose, guardando silencio y metido en un cuarto, a persianas bajas, cuarto oscuro, separado,
cayéndose en forma cotidiana, cada vez más en el fondo, o resignándose a seguir en ese martirio, ese suplicio interior. No, este hombre lo que hace es, voy a cambiar las cosas. Basta, se terminó. Esto no puede seguir así, no voy a seguir en estas condiciones de ruina. No, este hombre decide tomar cartas en el asunto y cambiar de una vez. No puedo seguir en esta condición. ¿Y qué es lo que hace? Decide dirigirse a Dios. Decide buscar a Dios. Decide encarar a Dios con toda su carga, con toda su culpa, con toda la responsabilidad del caso, sus emociones quebradas. Dice en el verso 5, confesaré mis transgresiones a Jehová. Usa la misma palabra que introdujo el Salmo en el verso 1, cuando dice transgresiones. La palabra transgresión, es decir, voy a confesar a Dios mis rebeliones. El haber desobedecido, el haber hecho lo que se me dio la gana en lugar de consultar con Dios y buscar el rostro de Dios, la voluntad de Dios. Dice este hombre, voy a ir a Dios y le voy a confesar mi acto de rebelión. Señor, he sido rebelde a ti, no te he hecho caso, no he prestado atención, he hecho lo que me vino en gana. No sé, a veces notamos que David no va, por ejemplo, a buscar a un amigo, porque a veces hacemos esto, ¿no? Agarramos el teléfono y llamamos a Carlos, o a María, o qué sé yo, y entonces, o le escribimos un mensaje y decimos, mira Carlos, me quiero encontrar contigo en el café de la esquina, tengo que hablar. Carlos se sienta delante nuestro y empezamos a vaciarle todo el lío. Ya no aguantamos más, queremos hacer catarsis. Y entonces, ¿qué agarramos? A Carlos, lo sentamos ahí y decimos, Carlos, mira, y le tiramos todo el asunto a Carlos. ¿Y Carlos qué hace? Escucha. Y probablemente Carlos diga, bueno, ¿sabes qué? Me estoy muy apenado, ¿no? De verte así, todo hecho una etcétera. A lo mejor Carlos tiene cierto sentido de moralidad y preocupación por mi situación y me dice, viejo, hiciste lío, le metiste la pata. Y si es un buen cristiano, ¿no es cierto?, nos va a decir, bueno, mira, mi recomendación es que hables con Dios sobre este asunto. ¿Por qué? Bueno, porque Carlos no puede hacer nada. Si tú le hablas a Carlos, o este es un personaje imaginario, ¿qué va a hacer Carlos? Lo único que puede hacer es escucharte. Pero te vas a levantar de esa mesa, te tomaste el café, vomitaste todas las macanas que hiciste y te vas con el sentido de culpa. Tú sabes perfectamente que delante de Dios sigues en problema. Carlos no solucionó tu problema. No puede solucionar tu problema. Hay personas que agarran y se compran una libreta y comienzan a escribir su diario. O escribimos una canción, o escribimos, qué sé yo, un poema largo, ¿no? Vaciando nuestras cuitas. Hacemos la catarsis mediante estas cosas, ¿no? Vaciamos todo lo que tenemos, hacemos terapia. Pero eso tampoco te va a resolver el problema. Sí, en el momento derramas tus lágrimas, la tinta se te corre en el papel, ¿no? Por causa de la estás mojando las páginas. Pero eso no va a arreglar tu problema. No va a lavar tu pecado. Es inútil. Entonces, ¿qué hizo David acá? En lugar de conservar el asunto en silencio, este señor decide ir a Dios. Ahora, uno se pregunta, bueno, pero ¿y por qué opta por ir a Dios en oración cuando ese Dios está ofendido con él por causa del pecado? A mí, uno piensa y dice, pero hay que estar loco para ir a encarar a Dios cuando Dios está con una bronca bárbara por todo lo que hice este señor, pero cayó en una forma terrible. ¿Con qué cara me presento delante de Dios? Entonces, ¿cómo es que en un momento dado David nos dice en el verso 5, decide ir hacia Dios? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se arriesga a ir hacia un Dios a quien he ofendido y que está enojado? Bueno, noten que dice este hombre, número 1, porque Dios responde favorablemente. Dice en el versículo 5, tú perdonaste mi pecado. A ver, cuando Dios escucha a este hombre, ¿cómo responde Dios? En lugar de agarrar un garrote, ¿no?, y darle lo que David se merecía, porque merecía que le den una buena paliza,
Pero dice que cuando él fue, dejó de guardar silencio y fue a hablar con Dios. Dice que Dios perdonó su pecado. Se dirigió a Dios también porque Dios es su refugio. Dice el versículo 7 en la primera parte. Tú eres mi refugio. El refugio es ese lugar donde vamos a escondernos o a protegernos cuando estamos en peligro. Entonces David llegó a entender que aunque Dios se enoja por el pecado, con todo eso es el único lugar seguro donde puedo presentarme, donde Dios puede ampararme, donde Dios puede hacerse cargo, el lugar donde nos podemos esconder de la vergüenza, del dolor, de la miseria, tirarnos a los pies de la cruz de Cristo. Así que este hombre llegó a entender que Dios es refugio para el que ha pecado. No Carlos, no un manual o un libro, un diario, donde hacemos psicología con ese tipo de cosas. No, Señor, Él va directamente a donde puede refugiarse bajo la mano poderosa de Dios, la misericordia de Dios. Y número 3, porque Dios es un Dios preservador. Dice el versículo 7 en la segunda parte, me guardarás de la angustia. Encuentra que Dios se va a encargar, entendió esto y lo experimentó en su vida propia. Dios se va a encargar de tratar con aquellas emociones terribles que lo estaban secando. Todo lo que nos viene describiendo los versos 3 y 4, todo eso Dios se iba a encargar de sanar, de restaurar. Le iba a hacer pasar esa sensación de ruina, de miseria. Nos restaura, nos alienta, nos guarda de terminar en una vida completamente arruinada y siendo una etcétera, una pobreza y miseria humana. Ahora, acá David, sin embargo, no quiere decir que nos está dando el ABC, ¿no es cierto?, teológico de cómo debemos pedir perdón y todo eso. Pero otra vez, insisto, tratemos de ubicarnos en lo que pasa acá. David está consultando, o está hablando, mejor dicho, o expresando su experiencia. Y la experiencia le trajo esa bienaventuranza con la cual introduce el Salmo. Si David experimentó esto, ahora lo comparte con nosotros para que, no que calquemos al pie de la letra las cosas, pero diciendo esto funcionó conmigo, y entonces nos hace la recomendación de que hagamos eso para justamente recibir el perdón de Dios. Así que hacemos bien en estudiar, bueno, ¿cómo hizo David? ¿Cómo manejó este asunto? Y él lo dice. Y entonces nosotros, si estamos en una situación de pecado, bueno, seguir ese patrón para poder nosotros eventualmente tener ese gozo, esa bienaventuranza de la que habla David. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué hizo David? ¿Cómo manejó la situación cuando dice que confesó? ¿De qué manera encaró el asunto con Dios? Bueno, en primer lugar, lo que vemos es que, lo que aprendemos de la experiencia de David es que en cuanto al pecado se refiere, debemos exponerlo. Eso es lo que hizo David, exponer su pecado. Debemos exponerlo. Dice este hombre, mi pecado, otra vez estamos en el verso 5, mi pecado te declaré. Primero dice que callé y ahora dice basta. Abrió la boca, primero fue a Dios y entonces cuando llega a la presencia de Dios, ¿qué hace? Mi pecado te declaré. Noten que no dice los pecados, sino mi pecado. Así que David agarró y miró el asunto y dice, yo tengo que ir a hablar de este asunto con Dios. Y fue específico. No terminó el día diciendo, bueno, Señor, mira, ¿sabes qué? Yo metí la pata un montón de veces, hice un montón de cosas, te perdona mis pecados. Así en forma general. No. David agarró y hizo la lista y dice, te declaré mi pecado. Va directamente al grano, directamente al punto que lo mortifica, lo que estaba en secreto, lo que estaba escondido, lo que estaba en silencio. Aunque, otra vez, no está en silencio o no está en secreto para Dios, porque a veces pensamos que porque guardamos silencio, Dios no sabe nada. Hasta que yo no le cuente a Dios, ni sabe lo que está pasando. No, Dios está al tanto de todos los líos que nosotros hacemos. Lo podemos esconder de la gente, pero no nos podemos esconder de Dios. Dice, no encubrí mi iniquidad. Antes sí,
En el silencio encubrió su iniquidad, su rebelión, pero ahora dice, basta, no encubrí mi iniquidad, no intentó esconderla más, la expone delante de Dios. Segundo, debemos confesarlo. Esto parece lo mismo, pero no, va un poco más allá. Primero debemos exponerlo, debemos declararlo, pero luego tenemos que confesarlo. Le está diciendo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo crucé la línea. Está asumiendo el compromiso con Dios. No es simplemente, bueno, Señor, sí, metí la pata, disculpa. No, Señor, mira, ¿sabes qué? Yo acá crucé la línea. Te reconozco, Señor, yo realmente hice libro, crucé en el terreno prohibido, he tocado lo que no debí tocar. Y esto me lleva a la otra cosa, ¿no? Dice este hombre, confesaré mis transgresiones. Confesaré. Y la tercera cosa que vemos es que al pecado hay que reconocerlo por lo que es. Dice este verso 5, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es importante porque hay gente que dice, sí, bueno, la verdad acá metí la pata, bueno, pero no es para tanto, sí, está bien, te lo voy a dar eso, Señor, yo mentí, yo hice esto, yo hice aquello, pero no merezco tanto como el castigo eterno por el pecado, no hagamos tanto lío, discúlpame, ¿no? Y le damos la palmada en el hombro al Señor, decimos, sigamos, está todo bien. No, Señor, con Dios no es esa actitud de soberbia, arrogante, de autojustificación. Los fariseos eran así. La vez pasada hablábamos de la falta de sensibilidad de los fariseos hacia los pecadores y publicanos, y cómo estos hombres se comparaban con ellos, decían, ellos sí, nosotros no, nosotros somos buenos, estamos sanos, no necesitamos de médico. Ellos sí, están podridos, están infectados, pero nosotros no. Bueno, estaban más podridos que los otros. A veces hay personas que dicen, no es para tanto, no hagamos tanto ruido. No, Señor, el pecado es maldad, es maldad. David no tuvo problema en ponerle el punto a las íes, en llamar las cosas por su nombre. Y entonces este hombre declaró, luego dice que confesó y encima le dio el pecado el lugar que le corresponde. Dice que es maldad. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso la necesidad urgente del perdón de Dios. Cuidado, porque a veces nosotros nos acostumbramos mal a calificar el pecado. Pensamos que el pecado de la mentira, comparado con el pecado de, matar a una persona, aquel de la mentira no es para tanto, después de todo. No, mi querido, si comparamos el pecado de Caín con el pecado de Adán, desde el punto de vista humano, es más grave el pecado de Caín, que el pecado de Adán y Eva. Y sin embargo, Adán y Eva fueron desplazados de la presencia de Dios, igual que Caín, por causa del pecado. Así que hay que tener mucho cuidado acá con clasificar los pecados. Para Dios pecado es pecado y punto. Ahora, este salmo ahora, es muy interesante cómo trabaja David las ideas, y va a pasar del asunto de la confesión a un llamado a prestar atención a la palabra de Dios. En los versos 8 y 9. Acá hay todo un debate, ¿no?, de si hay una transición de David hablando a Dios hablando. Otros estiman que no, que sigue hablando David. Personalmente yo pienso que acá hay un giro literario bastante, para mí está claro, ¿no?, que parece que estuviese hablando otra persona, y en este caso sería Dios. Pero más allá de que quizás para algunos es David, bueno, pero a ver, si yo voy a aceptar la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, y Pablo nos dice en 2 de Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para transformar nuestras vidas, bueno, entonces quiere decir que aunque si David escribió esto, de todas maneras es palabra de Dios, es decir, Dios inspirando a David en tal caso
a decir estas cosas. Así que bien podemos decir, sin temor al desacierto acá, de que en los versos 8 y 9 es Dios el que está haciendo los llamados. Si usó a David directamente para decirlo o si fue Dios el que habló directamente, no interesa. Por la Escritura misma sabemos que lo que dice la Biblia es inspirado por Dios, es Dios hablándonos a nosotros. Así que para mí no tiene argumento ese asunto. Acá vemos una transición de David hablando de su experiencia, la experiencia del perdón, la experiencia de la culpa y la experiencia de haber confesado. Y ahora pasamos entonces a este llamado a que prestemos atención. Nos dice, por ejemplo, en el verso 8, que Dios, en última instancia que es el que nos habla, Dios nos hace entender las cosas. Verso 8 dice, te haré entender. ¿Para qué está todo este asunto acá? A ver, el Salmo 32, ¿cuál es el propósito de este salmo? Hacernos entender. Dios plasmó esto en las Escrituras para que podamos comprender las cosas. Dios, en lugar de estar terriblemente enojado, ahora pasa a ser nuestro instructor, nuestro maestro. Nos está diciendo, hijo, te voy a enseñar cómo son las cosas. Te voy a hacer entender. Porque cuando nosotros actuamos pecando, es que porque no entendemos la gravedad del asunto. Somos una cabeza de termo que no nos entran las cosas. Entonces Dios dice, yo te voy a hacer entender cómo son las cosas. Número 2, Dios nos enseña el camino que tenemos que transitar. Verso 8, dice allí, te enseñaré el camino en que debes andar. Y para poder andar en el camino de Dios tenemos que ir por el camino correcto. Jesús dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú estás guardando silencio por tu pecado, ¿cómo lo resuelves? Bueno, haciendo lo que hizo David, viniendo a la presencia de Dios. ¿Cómo hago hoy para venir a la presencia de Dios, de un Dios ofendido? Bueno, por medio de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la solución a tu problema está en Jesucristo. Dice el Señor, yo enseñaré cómo tienes que andar. Y Dios nos ha mostrado a través de su palabra el Cristo que vino justamente para abrir acceso a la presencia de Dios y poder confesar nuestros pecados. Y luego, por supuesto, el camino a seguir después de la confesión. Dice, sí, el camino en que debes andar. Ok, la embarré, hice unos líos bárbaros con mi vida, ¿y ahora qué? Bueno, ahora Dios dice, ahora te voy a enseñar cuál es la senda, la vereda que tienes que transitar, qué baldosas tienes que pisar, de qué manera te tienes que conducir. Así que Dios, después del perdón, nos orienta, nos instruye. Dios entonces nos hace entender, Dios nos enseña el camino a transitar. Número 3, el camino, Dios tiene los ojos o la mirada en nosotros. Dice el versículo 8, en la última parte, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Se acuerdan lo que vimos el otro día? En la predicación anterior veíamos a Mateo, un pecador, hombre despreciado en la sociedad, terrible. ¿Y qué hizo Jesús? Pasando, vio a Mateo. Jesús le puso los ojos a Mateo. Jesús puso los ojos en las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús puso los ojos en Marta y María en el velorio de su hermano. Jesús puso los ojos en Lázaro, que estaba muerto hacía 4 días, para levantarlo y sacarlo del sepulcro. Jesús miró a las multitudes desde la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Y Dios tiene los ojos, el Señor Jesucristo, los ojos clavados en los pecadores, en los que hemos ofendido, justamente para instruirnos, darnos el perdón, llevarnos a su gracia, a su misericordia. Dice allí, Dios tiene la mirada en nosotros. Eso es lo que descubrió David en su experiencia propia, de lo que nos dice el Señor. Otra vez, sobre ti fijaré mis ojos. Y entonces nos dice ahí en el verso 9, no seas bruto como el animal, el caballo o el mulo, no seas bruto, presta atención.
Estos animales que si no le ponemos la brida, ¿no es cierto?, las cosas para controlarlos, agarran para cualquier lado. Y eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nos apartamos de la guianza divina, de su palabra, agarramos para cualquier lado, hacemos un lío con nuestras vidas, se nos vienen los hogares abajo, rompemos los matrimonios, rompemos la relación con Dios, nos peleamos con todo el mundo, nos hacemos unos viles pecadores, hacemos cualquier cosa con la vida y terminamos tirados en un charco, arruinados, estropeados. Entonces encontramos que Dios nos hace el llamado, no seas más testarudo, no seas bruto como los animales. Dios no nos creó para ser como los animales brutos del campo. No seas bruto, no seas necio, escucha y déjate llevar por la mano de Dios, que te lleva primero al perdón, la necesidad que tenemos de ese perdón, y luego enseñarnos a caminar como corresponde. Por lo tanto, culmina el escritor asegurándonos en el verso 10 que la persona que no toma nota de esto, de estos consejos, le espera muchas amarguras, muchos fracasos, muchos golpes. Pero misericordia al que toma nota, la persona que escucha lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso entonces en el verso 12, noten ustedes que nos hace, es muy hermoso este versículo con el que cierra David, era un genio para escribir, honestamente. Nos dice que si hemos experimentado el perdón de Dios, ahora nos llama a, número 1, alegrarnos. Miren qué lindo. Estábamos hablando de un hombre estropeado, seco, perdió el gozo de la salvación, de la presencia de Dios, y ahora, por el perdón de Dios, nos llama a alegrarnos. Número 2, a gozarnos. A gozarnos. Se terminó eso de la angustia y la miseria. No, Señor. Número 3, alabar, compasión. Dice este hombre, alegraos y a Jehová juntos y cantad con júbilo. Miren qué cosa, antes guardaba silencio y se venía abajo, y ahora no, ahora abre su boca después de haber pedido perdón a Dios y ahora comienza a cantar otra vez, con gozo, se inicia otra vez esa conexión con Dios, puede hablarle a Dios sin ningún tipo de obstáculos, de pecados, de cosas que lo hayan separado de ese Dios. ¿Quiénes hacen estas cosas? Bueno, los rectos de corazón, corazones que fueron enderezados por la palabra de Dios. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La necesidad del perdón para que nuestras vidas sean vidas bienaventuradas, sean vidas alegres, sean vidas gozosas, sean vidas de continua alabanza a Dios. Todos necesitamos ese perdón de Dios, esa experiencia del perdón. Dijo el escritor y poeta italiano Alessandro Manzoni, que vivió en el siglo, la tercera parte del siglo XVIII y primera parte, casi la 3/4 parte del siglo XIX, murió en 1873. Y Manzoni dijo esto: el hombre crece cuando se arrodilla. Si tú guardas silencio en relación a tus pecados, vas a decrecer. Esa fue la experiencia de David. Pero si te arrodillas, Dios te va a exaltar con su perdón. Necesitamos el perdón. Necesitamos ir a Dios para confesar nuestros pecados. Busca ese perdón de Dios. Y entonces, para eso Dios envió a Jesucristo hace 2000 años atrás, para que Él abra el acceso a Dios, para que nosotros podamos en el sacrificio de Cristo ser perdonados de nuestros pecados. Entonces, no sigas ese camino loco, embrutecido, como los animales que no tienen control, que si no se los maneja con la rienda van para cualquier lado o hacen lo que se les da la gana. No, Señor, deja que la palabra de Dios y el Espíritu Santo que la usa y nos dirige, que nos dirija a esa cruz, donde Cristo cargó todos tus pecados sobre sus hombros y los clavó en esa cruz. Él fue el que pagó el costo altísimo de nuestras ofensas.
y nos ofrece hoy Dios el Padre a través de su sacrificio, del sacrificio de su Hijo Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, no importa cuán groseros hayan sido. Mira que David, otra vez, comparándonos nosotros con las cosas que hizo David, es algo tremendo lo que este señor hizo. Él usó la autoridad que tenía, la abusó, la manipuló, conspiró contra la vida de una persona, la mandó matar y luego se quedó con su mujer. Pero una cosa terrible lo que hizo este hombre. Y sin embargo, porque este hombre fue a los pies de Dios y se lanzó allí con llanto y en su miseria a pedir el perdón, a invocar el perdón de Dios, a reconocer la necesidad del perdón de Dios. Dios entonces, por ser como es, le otorgó ese perdón que no merecía. Y entonces ahora abre ese salmo diciendo, bienaventurado todo aquel cuya transgresión, pecado, iniquidad ha recibido el perdón del Todopoderoso. Ojalá que, si tú no conoces a Cristo todavía, si tú estás en pecado, y lo estás, porque la Biblia dice que estamos todos en pecado, nadie tiene una vida transparente. Bueno, ve urgente a los pies de Cristo y pide perdón y salvación. Y si tú, hermano o hermana mía, tienes en el cofre alguna cosa que hiciste mal y estás guardando silencio, bueno, no digo que se lo cuentes a todo el mundo, estamos hablando de hablar con Dios, ¿eh? Entonces, deja de guardar ese silencio, ve corriendo y tírate a los pies del Señor y pide perdón, confiesa tu pecado, declara tu rebelión, tu iniquidad, confiésala a Dios y Dios te va a otorgar el perdón y te va a hacer una persona feliz, una persona bienaventurada. Deja de vivir con esa culpa. Todos necesitamos el perdón de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por haber preservado esta experiencia de David, un hombre que falló, y también nosotros fallamos, pero al relatarnos cómo él trató el asunto contigo, nos da aliento, estímulo, una puerta de salida a nuestro pecado, nuestra miseria. Y gracias por Jesucristo, que vino justamente para pagar el alto precio por nuestros pecados. Y hoy, Señor, a través de tu palabra y con tu perdón vivimos felices, contentos, somos bienaventurados y encima, como si eso no fuese suficiente, tenemos ese Maestro perfecto que eres tú, Señor, que ahora nos enseñas a caminar como corresponde, por veredas firmes, pavimentos sólidos, no baldosas sueltas y rotas, sino un camino que es estable, que es firme, Señor. Gracias, gracias por la salvación. Y si hay alguien que al escuchar este mensaje todavía no ha recibido el perdón tuyo, te ruego por el Espíritu Santo que tú lo muevas a venir a los pies de esa bendita cruz para implorar el perdón y la salvación gratuita que ofreces en Cristo Jesús, en cuyo nombre hacemos esta oración. Amén.